Hola, mi nombre es Batman, Neuro Batman. Pues muy bien, estamos aquí de regreso para continuar compartiendo con ustedes estas cápsulas de divulgación científica y pues primeramente agradecerles a todos ustedes que me acompañen en estos espacios virtuales. En la ocasión anterior tuvimos a bien abordar un poco sobre neuropsicología de la percepción. Bueno, pues el día de hoy vamos a complementar esa temática con el tema de percepción y memoria. Para dar comienzo al abordaje simplificado de esta temática, vamos a retrotraernos imaginariamente a esta ejemplificación. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? Nuestro estado anímico puede invariablemente modificar la manera en cómo percibimos el mundo y no solo en sentido metafórico. Diversos estudios pues nos han mostrado que cuando nos sentimos tristes, describimos, por ejemplo, una montaña más escarpada que cuando nos sentimos alegres. De alguna manera podríamos decir que estar alegre permite ver el bosque, mientras que la tristeza nos llevaría a focalizarnos en un solo estímulo como serían los árboles. Bajo situaciones de estrés o ansiedad captaríamos con mayor rapidez los estímulos amenazadores como las caras de miedo o los animales potencialmente peligrosos. Hagamos un breve paréntesis por cuanto a esto. Bajo situaciones de ansiedad o estrés, captamos con mayor rapidez los estímulos amenazadores. ¿Qué significa? Pues que nuestro encéfalo, dado que también intervienen estructuras relativas al tronco, pues están monitoreando y están absorbiendo o captando, mejor dicho, ese estímulo al cual le daremos una interpretación y desde luego esa interpretación no será positiva bajo una condición de estrés o de ansiedad. La relevancia afectiva de los estímulos pues también va a influir en nuestra percepción. De hecho, los estímulos emocionales captan nuestra atención más rápido e impiden el desenganche de esta atención durante más tiempo que los estímulos neutros, favoreciendo así su procesamiento perceptivo y consciente. Pero los estímulos emocionales no solo nos llevan a responder en menor tiempo, sino que además aumentan nuestra capacidad perceptiva, incrementando la sensibilidad al contraste para el siguiente estímulo. Vean qué interesante esto. Incrementando la sensibilidad al contraste para el siguiente estímulo, para poderlo comparar, para poderlo cotejar, para poderlo contrastar. Es decir, o dicho de otra manera, la emoción modula nuestra percepción, favoreciendo el procesamiento en velocidad y en precisión. Pero este favorecimiento no necesariamente implica per se una connotación positiva, sino que se le denomina de esta manera, dado que alude a la mayor rapidez por cuanto al procesamiento del mismo, de tal manera que, pues si se trata de un estímulo neutro, pues será más lento que en tratándose de un estímulo cuando medie ansiedad, estrés o incluso algún trastorno del estado de ánimo. Esta priorización de la información emocional pues está relacionada con el funcionamiento de circuitos cerebrales en los que la estructura principal es la amígdala. Como sabemos, la amígdala se ubica aquí en el lóbulo temporal o en los lóbulos temporales, mejor dicho, de ambos lados, justamente muy cercana a el hipocampo, que como sabemos, pues es la estructura encefálica donde se almacena la memoria a largo plazo por excelencia. Sin embargo, la amígdala no solo es fundamental para el procesamiento del miedo, mucho se le ha relacionado con este tipo de emoción. En realidad, la amígdala también es crucial para la detección de la relevancia
que tiene cualquier estímulo para las necesidades del organismo y las metas individuales. Entre otras funciones que ejerce la amígdala, pues es la afamada misión de poder enviar impulsos eléctricos hacia otras regiones del cuerpo, fundamentalmente a las glándulas suprarrenales ubicadas arriba, supra de los riñones, donde se produce esta hormona denominada cortisol. Algunas personas, al hacer alusión a esta hormona, han categorizado al cortisol como la hormona del estrés. Sin embargo, debemos ser muy precavidos por cuanto a la connotación que le damos a este tipo de sustancias que se procesan en nuestro interior. De hecho, el cortisol, al degradarse y convertirse en azúcar, permite, o en glucosa, permite que exista mayor fuerza en el sistema musculoesquelético desde el primer momento que abrimos los ojos al despertar, en donde se requiere mayor fuerza para poder realizar las actividades cotidianas. Y durante el transcurso del día, de acuerdo al estímulo que se trate y que el cerebro esté captando, se estará produciendo en mayor o menor intensidad esta hormona de manera natural, de tal forma que satisface funciones básicas para nuestra sobrevivencia, para nuestro sano funcionamiento. Eh, Probablemente el detalle por el cual se le relacione de manera directa como una hormona vinculada al estrés sea cuando sus niveles son más elevados de lo habitual. Justamente esto provoca una alteración bioquímica en todo el organismo que va a afectar invariablemente al citado sistema musculoesquelético, pero también a las regiones que controlan el movimiento en el sistema nervioso periférico que se conecta con justamente los músculos, con glándulas, va a afectar al sistema cardíaco, cardiovascular, va a afectar al sistema respiratorio. De hecho, estará circulando por la sangre y va a tener una afectación de tal forma que se pueda somatizar, de tal manera que se pueda percibir algún tipo de síntoma con el cual relacionemos la ansiedad o el estado anímico de que se trate. Entonces, reitero esa parte de ser cautelosos cuando utilicemos estos términos, indagar un poco más sobre la presencia de estas sustancias en nuestro organismo y tratar de colocarla en el contexto adecuado cuando se hable de la forma en cómo el cerebro procesa los reiterados estímulos, convirtiéndolos en pensamientos, en ideas que estarán vinculados, por supuesto, a la emoción misma. Ya en otro momento platicaremos también aportaciones de gran valía hechos por autores destacables de otras épocas, pero que continúan siendo vigentes o marcaron justamente el inicio de una investigación mucho más profunda. Entonces, recordemos que la amígdala no solo es fundamental en el procesamiento del miedo, sino que, como se mencionó, también lo será para la detección de la relevancia que tiene cualquier estímulo para las necesidades del organismo. Una vez que ha sido identificada la relevancia o la importancia del estímulo, la percepción se verá modulada mediante las conexiones que establece la amígdala con las cortezas sensoriales y con los circuitos atencionales, los frontoparietales y la corteza órbito-frontal, situada en esta parte. No está por demás reiterar que el lóbulo frontal es la estructura encefálica vinculada justamente a las funciones ejecutivas superiores: atención, aprendizaje, pensamiento, razonamiento, gestión emocional y algunas otras, y que se trata del más desarrollado en todas las especies, en todos los vertebrados y en todos los mamíferos. Bueno, como consecuencia, pues debemos tomar en cuenta que los pacientes con algún daño cerebral sufren en multitud de ocasiones estados de ánimo depresivos, ansiedad o estrés, lo cual va a modificar su percepción de la situación.
Inducir estados anímicos neutros o agradables durante la rehabilitación va a ser de gran importancia para la interpretación ajustada del entorno. Cuando se esté trabajando con pacientes que muestren problemas perceptivos, pues no debemos olvidar que el procesamiento de los estímulos emocionales se va a ver siempre facilitado. De ahí que solamente el especialista pues será el que recomiende algún tipo de terapia o algún tipo de estrategia en los pacientes que tienen un daño cerebral. Y ojo, también muy importante, normalmente cuando se habla de estas condiciones anímicas, se suele asociar de forma inmediata, por supuesto, a las emociones, a los pensamientos, pero existe la probabilidad de que estas variantes puedan ser producto de otra patología previamente existente. De tal manera que una condición, incluso en una región distinta al cerebro, pueda ser la causante de esta alteración bioquímica hormonal que esté causando la ansiedad, el estrés o, en su caso, trastornos propiamente dichos. Finalmente, pues va a ser de gran interés para la neuropsicología de la percepción aquellos pacientes que sin causa orgánica conocida, sin causa orgánica, muestren una ausencia o una alteración de su percepción, los llamados trastornos de conversión. Abordar estos cuadros desde la neuropsicología pues nos va a permitir identificarlos y distinguirlos de otros trastornos de la percepción. Hablemos un poquito sobre el trastorno de conversión. Durante los últimos años, el avance en la neurociencia ha permitido realizar un abordaje diferente sobre los trastornos, incluidos los del ámbito de la salud mental. En esta línea, el trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales se caracteriza por la alteración de la conducta motora o sensitiva sin causa orgánica conocida y en el contexto de estrés o de conflictos emocionales. Las técnicas de neuroimagen pues han supuesto una oportunidad para observar qué sucede estructural y funcionalmente en el cerebro de estas personas. Muy en concreto, los estudios con neuroimagen funcional han mostrado que estos pacientes presentan un patrón diferencial de actividad cerebral. Por un lado, se detecta una actividad reducida de forma selectiva en los siguientes casos: en los circuitos frontales subcorticales implicados en el control motor en los casos de trastorno conversivo con debilidad o parálisis; en las cortezas somatosensoriales en el trastorno conversivo con anestesia o pérdida sensitiva; en el córtex visual o auditivo en aquellos trastornos conversivos con síntoma sensitivo, espacial, pérdida visual, auditiva, respectivamente. Sin embargo, esta hipoactivación no se ve reflejada en las etapas tempranas del procesamiento sensorial o motor medidos por potenciales evocados. Por otro lado, en todas las modalidades del trastorno conversivo se observa un incremento significativo de la actividad en regiones límbicas como la citada amígdala, el córtex cingulado o la corteza órbito-frontal. Estos datos han sido interpretados como una supresión por parte del sistema límbico de las representaciones sensoriomotoras para impedir su acceso a la conciencia, el cual o la cual modularía dichas representaciones debido a la presencia de estímulos estresantes que evolutivamente reclutan más recursos cognitivos y emocionales debido a su relevancia para la supervivencia. También se ha propuesto que dichos estímulos emocionales podrían desencadenar mecanismos primitivos de protección y alerta que son parcialmente independientes del control consciente. ¿Qué podemos concluir de lo antes comentado? Las interacciones entre percepción y atención se observan en procesos bottom-up y top-down.
en los que la saliencia de los estímulos guiará una adecuada inhibición de distractores de la conducta dirigida a un fin, sin olvidar la influencia de los aprendizajes previos y los conocimientos adquiridos acerca del contexto en el que se desarrolla la conducta. En la clínica, un ejemplo de tales relaciones es el síndrome de heminegligencia espacial. En cuanto a los vínculos entre percepción y memoria, los hallazgos en neuroimagen han permitido observar cierto solapamiento entre los circuitos de la acción motora, las representaciones semánticas organizadas por categorías, cualquiera, como lo comentamos en la cápsula pasada, animales, herramientas, caras, personas, etc., y los procesos perceptivos. La práctica clínica ofrece el ejemplo de la demencia semántica. Los juicios de familiaridad de objetos muestran las conexiones entre estructuras temporales anteriores, en especial la corteza perirenal, áreas occitotemporales y orbitofrontales, relativas a las estrategias de recuperación de memoria episódica. Los síndromes de falsa identificación delirante serían un ejemplo en la clínica de tales relaciones. La relevancia afectiva y los estados de ánimo van a guiar la detección y procesamiento perceptivo de los estímulos del entorno a partir de las relaciones entre la amígdala y las cortezas sensoriales y los circuitos atencionales frontoparietales. Los trastornos de conversión ejemplificarían en la consulta las complejas interacciones entre los diferentes procesos neuropsicológicos y sus bases anatomofuncionales. Pues muy bien, por el día de hoy, esta es la información para compartir, complementaria de la cápsula anterior, y nos quedamos con la reflexión que comentábamos en la ejemplificación al comienzo. Esto es un vaso medio lleno o medio vacío. Los invito a que me acompañen en las siguientes cápsulas, dándole ahí clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, y también a que compartan esta información con quienes consideren que sea de utilidad. Pues como siempre, con el ánimo de que esta información sea de interés y de utilidad, se despide de momento, y solo de momento, su amigo Batman, Neuro Batman.